país del sol naciente. El vídeo de hoy va a ser bastante diferente al resto, no vamos a tratar nada sobre Japón. De hecho va a ser muy personal y me jugaría el cuello que va a ser el vídeo más personal que va a haber en toda la historia de nuestro canal. Además hoy no está Yuko, estoy solo grabando, ella ni siquiera se espera este vídeo. Quiero que sea más o menos una sorpresa para ella y que esta noche, cuando suba el vídeo, le llegue a ella la notificación al teléfono y diga: oh Dios mío, un vídeo de Nekollita Vlog y no he participado en él, ¿qué es esto? Me gustaría hablar sobre un tema en el que Yuko tiene bastante que ver, pero quiero que todo esto sea una sorpresa. Pero puede que cuando vea el vídeo, en lugar de ser una sorpresa, pues decida odiarme para siempre. Eso es un riesgo que hay que correr. Esa voz se escucha por absolutamente todo esto. He tenido que venir aquí a refugiarme de esa voz tan atroz, del viento, del sol, de todo lo que me rodea. Está guapo el sitio, ¿eh? Lo que quería decir es que las sorpresas, todo este tipo de cosas, no lo grabamos, nunca lo hacemos público, siempre obviamente lo hemos hecho en casa, pero esta vez me gustaría que el vídeo sirviera de ayuda a la gente que lo está viendo y por eso para grabarlo vamos a ir a un parque que me gusta bastante. Yo suelo salir mucho a pasear por esta zona y siempre termino en un parque bastante pequeño, no hay nada, pero es muy tranquilo, la gente está a su rollo, haciendo deporte, haciendo skate o simplemente paseando con el perro. Y me gusta sentarme ahí y tomarme mi café. Tomodachis, este es café, estos son los tomodachis. Pues ya estoy en el parque. Para entender esto que voy a contaros tenemos que remontarnos a mi infancia. Sí, son muchos años atrás. Desde pequeño yo siempre he sido de muy insultarme a mí mismo. Pero tú, porque mides medio metro más que los compañeros de tu clase, ¡qué asco doy! Sí, así era. Creo que la primera persona que odié en el mundo fue a mí mismo. Y eso mis padres pues lo saben y han tenido que aguantarme, sobre todo mi madre, toda mi vida. Digo toda mi vida porque fui creciendo, pero nunca terminé de aceptarme. Nunca llegué a aceptarme tal y como soy. Además, si cometía algún error, todo el mundo me lo reprochaba. Pero en caso de que hiciera algo bueno, la gente miraba para otro lado. De hecho, si conseguía algún tipo de logro, había gente que se atribuía mis propios logros. Yo no era una persona que le gustaba presumir de aquello que iba consiguiendo, de sus propios logros, y todo eso me lo callaba y me lo guardaba para mí. Creo que la depresión que tuve no vino de un día para otro, sino que fue como consecuencia de todas esas pequeñas cosas que fui viviendo a lo largo de mi vida, se acumularon y bueno, pues algún día pues tuvieron que explotar. Eso unido a que nunca me he aceptado a mí mismo, pues fue ya en 2010 cuando no sabíamos qué hacer y al final pues terminamos yendo a un especialista y fue él el que me diagnosticó pues eso, que tenía depresión. No nos lo tomamos muy a mal, o sea, no fue algo negativo, simplemente pues me mandó unas pastillas, las cuales me dejaban un poco atontado. Recuerdo que yo en ese momento era programador informático y recuerdo estar en la oficina, así como medio más para allá que para acá, y además completamente colapsado por el trabajo. Para colmo me hacían peticiones en plan: quiero un botón en esta página que envíe 1000 procesos y abra otras cientos de páginas y que lea y escriba en bases de datos que tienen 100 tablas y miles de registros. Yo quería morirme. Y es que además Yuko acababa de volver a Japón y yo pensaba que no iba a verla nunca más. Ese mismo día llegué a casa, me desabroché la camisa, me la quité, fui a la cocina y cogí un cuchillo. Yo no pensaba nada, simplemente quería terminar con mi vida, o sea, no le encontraba sentido a seguir viviendo, ¿no? ¿Qué hago yo en esta vida, no? Recuerdo que iba a encerrarme en el cuarto de baño cuando me crucé con mi madre y yo no sé si es instinto maternal o qué, pero me dice: ¿qué llevas ahí escondido? Enséñamelo. Y no tengo ni idea de cómo supo que llevaba un cuchillo escondido detrás, pero el caso es que lo supo, y de hecho si estoy haciendo este vídeo ahora mismo pues es gracias a mi madre, o yo qué sé, es que no quiero ni pensar en eso. Si yo lo cuento aquí todo como muy alegre, pero... hombre, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que la situación era bastante más grave de lo que pensábamos en un principio, con el primer diagnóstico del especialista, y poco después dejé mi trabajo. 6 meses después, a finales de 2010, estaba poniendo rumbo a Japón porque era consciente totalmente de que Yuko era la persona que me había mantenido alejado de la depresión todo ese tiempo que había estado ella en España. Pese a tener depresión, decidí ir solo a Japón, me arriesgué a ir a un país yo solo en el que no conocía a nadie, solo a Yuko. Pero es que allí es donde estaba la verdadera medicina. Esas pastillas que me habían recetado meses antes no veía que me estaban haciendo nada, sino que la verdadera medicina pues era Yuko. Yuko sabía en ese momento que yo tenía depresión, pero ni siquiera sabía al detalle. De hecho, muchas cosas de estas que estoy contando ahora, pues ella
pues se estará enterando ahora mismo que esté viendo el vídeo. Antes no lo sabía. Yuko, hija, ya que me estás viendo, quiero darte las gracias de verdad por haberme hecho superar esa depresión, o al menos alejarme de ella durante un tiempo, porque no creo que esto se pasa así por así. Esto pues sigue habiendo recaídas, yo lo noto, a veces pues vuelvo a estar mal, pero no sé, es la vida que tengo aquí con Yuko lo que me hace pues seguir adelante otra vez, y por eso pues quiero agradecértelo, hija. Muchas gracias, Yuko. Y por supuesto también a mis padres pedirles perdón por haberme tenido que aguantar todo, ¿no? Lo que me tuvieron que aguantar, porque bueno, no es fácil, ¿no? Yo no quiero ni imaginarme si yo tuviera un hijo como yo. No, o sea, no, no. ¿Y por qué he hecho esto público? Porque bien podrías habérselo dicho en privado como otras tantas veces y bueno, aquí no se entera nadie. Pues porque pienso que esto puede ayudar a mucha gente. Creo que ha habido mucha gente, hay mucha gente y va a haber mucha gente que sienta lo que yo sentía hace 6 años, y lo que quiero transmitir desde aquí es que hay salida. O sea, se puede superar cualquier cosa, ¿no? Aunque no te des cuenta en ese momento, sé que es difícil verlo, pero siempre hay algo en lo que te puedes apoyar para superarlo, para superar ese estado en el que te encuentras, porque no es como un problema, es como un estado en el que tú estás, un estado en el que piensas que todo está contra ti, pero no, eres tú el que no estás sabiendo ver, no estás sabiendo leer cómo el entorno se relaciona contigo y cómo tú tampoco sabes relacionarte con tu entorno. Por eso lo que quiero decir es que os apoyéis en las personas que realmente os quieren. Las personas que realmente os quieren no van a sentir que sois una carga para ellos. Creo que lo mejor es confiar en lo que la gente de la que os rodeáis os diga, porque aunque vosotros no lo veáis en ese momento, de verdad que llevan razón. O sea, es que llevan razón. Aunque parezca que no, desde dentro parece que no, pero sí. Y sobre todo si os rodeáis de gente que os quiere, os vais a sentir útiles. Ellos os van a hacer sentir que sois útiles. Por ejemplo, en el caso de Yuko, gracias a ella conocí mucho sobre Japón. Gracias a ella pude sentirme útil aprendiendo japonés y hablándolo. Yo decía, bueno, pues todo lo que estoy aprendiendo realmente es útil. Pues sí, estaba hablando con ella y su familia y todo eso sirvió para que yo pues me viniera arriba. Me ayudó a comprender su cultura, me llevaba a muchos sitios, no sé, hacíamos muchas actividades juntos y fueron esas actividades las que me hacían pues olvidarme, ¿no?, del problema que yo tenía. Haciendo algo con ella, estando juntos, en serio hay un niño gritando en este vídeo también, haciendo algo juntos los dos, me alejaba de esa negatividad. Y vale, todavía tengo negatividad, soy consciente de ello, pero ni punto de comparación. Hoy quería contaros simplemente esto. Perdón por este vídeo tan extraño, lo siento mucho si no os ha gustado, pero bueno, en el siguiente vídeo todo volverá a la normalidad. Yuko estará aquí al lado, estaremos hablando de Japón o de nosotros o de lo que sea, y todos tan felices. Y por supuesto también gracias a vosotros, porque aunque no seáis conscientes, vosotros también hacéis mucho. Chao.